Buenas tardes, hoy es lunes 12 de mayo del 2020, Cátedra de Derecho Laboral y Previsional para la carrera de Abogacía, Escribanía y Procuración. Integrante de la cátedra, profesora Cecilia Beltrame, profesora Carola Flores, profesora Silvia Vera y profesor Salvador Omar Vega. Continuando con las clases prácticas, hoy vamos a ver la unidad número 6 del programa de Académico 2020, siendo el tema la remuneración. Se le ha subido toda esta unidad de la teoría, así que ahora vamos a ver un poquito en cuanto a algunos conceptos breves que vamos a necesitar para resolver ejercicios prácticos. Tiene tres partes. La primera parte, que es un poquito conceptual, que es la que vamos a comentar ahora, más allá de todo el material teórico que se le ha dejado, simplemente como un breve resumen de la teoría, obviamente sin dejar que ustedes se remitan para extender un poquito más todos los conceptos y bases teóricas. La primera parte de remuneración, como dijimos. La segunda parte va a ser para calcular el sueldo anual complementario, y la tercera parte de esta unidad es en cuanto a los cálculos de la protección del salario, los embargos de haber o embargo de sueldo. Lo que vamos a ver en esta clase va a ser la primera parte, que va a ser unos breves conceptos de remuneración. La primera parte tiene el programa, acá lo he abreviado. Tenemos el salario laboral y previsional, el concepto de remuneración, salario laboral y previsional, salario principal y complementario, algunas prestaciones no remunerativas o no salariales, y la forma de pago. La normativa que vamos a utilizar cuando se indique en lo sucesivo LCT, me voy a referir en las filminas, la Ley de Contrato de Trabajo número 20.744, para que después quede abreviado. Acá vamos a ver de los artículos 103 y 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, y también vamos a ver el artículo 104 y el 115 de la Ley de Contrato de Trabajo. También, atento a que estamos en remuneración, va a haber un salario mínimo vital y móvil, que está en el artículo 116 y el 120, y vamos a mencionar dos artículos de otra ley, la ley 24.241, el artículo 6 y el artículo 7 del Sistema Integrado Previsional Argentino, más conocida como Ley de Jubilación. Esta es la normativa que vamos a utilizar en esta clase práctica. Bueno, en cuanto al salario laboral, acá va a estar definido como la contraprestación que percibe el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. Después tenemos esta contraprestación no puede ser inferior a un salario mínimo vital y móvil, que se va a definir posteriormente lo que es ese salario mínimo vital y móvil, también fijado en la Ley de Contrato de Trabajo, como lo hemos comentado anteriormente. Y el salario previsional van a ser todos los ingresos que perciba el afiliado. Acá la ley previsional no habla de trabajador, sino que habla afiliado a la Seguridad Social. Es decir,
todo lo que ese ingreso que percibiere y que después vamos a ver que está alcanzado para realizar aporte a la seguridad social. El salario principal viene a ser ese sueldo básico que, como hemos dicho, no puede ser inferior al salario mínimo vital y móvil. Va a ser nuestro salario principal. Después, las remuneraciones del trabajador tiene un salario complementario, los accesorios al salario, que sería todos aquellos adicionales o complemento a ese sueldo, a esa remuneración, como por ejemplo el sueldo anual complementario, los adicionales por convenio colectivo de trabajo, los adicionales que tienen los trabajadores los perciben por distintos motivos y van a ser accesorio al salario principal. Por ejemplo, pueden ser un adicional por la antigüedad que tienen en el trabajo, por la asistencia, por la puntualidad, serían un complemento de este salario principal. Los premios que se le puede dar a un trabajador, las gratificaciones también, que a veces se le da por la producción y demás. Estas gratificaciones generalmente son o semestrales o anuales. Eso también sería un complemento de este salario principal. De esta remuneración vamos a subdividir en dos tipos de conceptos. Esta contraprestación que percibe el trabajador como consecuencia de ese contrato de trabajo. Vamos a hablar de los que realmente son conceptos remunerativos, que estos serían los que se abonan como consecuencia de la relación laboral, es decir, porque el trabajador ha puesto a disposición su fuerza de trabajo a favor del empleador. Todo lo que se le abone por esa disposición que tiene el trabajador van a estar determinados o denominados como conceptos remunerativos. Y vamos a tener otros conceptos no remunerativos o no salariales, como pone el título del programa, no remunerativos, no salariales, que son todos aquellos que no están vinculados, no tienen una relación laboral, sino que son beneficios que tienen una relación, que por ejemplo tienen una relación con la situación familiar del trabajador, como son las asignaciones familiares, que estos se traducen en mejorar su calidad de vida del trabajador y de su grupo familiar, por ejemplo. También todo tipo de indemnización. Por ahí generalmente se dice que son para mejorar la calidad de vida y para resarcir un daño también, como es la indemnización. Es decir, son no salariales. Después vamos a ver las consecuencias cuando un concepto es remunerativo o no remunerativo. Los conceptos remunerativos. ¿Cuál es la característica de estos conceptos? La característica principal es que están sujetos a aportes y contribuciones de la seguridad social y también de los aportes y contribuciones sindicales. Es decir, tenemos tanto la seguridad social, referido a todos los, vamos a ver la normativa que hace que el trabajador tiene que aportar y el empleador tiene que contribuir, y de los sindicales también. Es decir, esa es la característica base y principal de este concepto. Claro que acá utilizamos dos términos, aporte y contribuciones. Vamos a decir que el trabajador hace aporte a la seguridad social, hace aporte a los sindicatos o aportes sindicales, y el empleador hace contribuciones a la seguridad social y contribuciones a los sindicatos. Ahora bien, el empleador obviamente que va a hacer contribuciones porque tiene un trabajador. Estas son las contribuciones de la seguridad social por tener un trabajador. Acá en esta parte nosotros nos vamos a basar sobre todo en las cuestiones de este trabajador en cuanto a las obligaciones que tiene de hacer aporte a la seguridad social. Y la otra característica que tiene es que estos conceptos remunerativos, y acá viene también bien importante, es que se tiene en cuenta para liquidar, por ejemplo, el sueldo anual complementario
Es decir, que vamos a tomar de base todos los remunerativos para liquidar este sueldo anual complementario. Para las vacaciones también, cuando liquidamos vacaciones, acá también vamos a tener en cuenta el sueldo en sus conceptos remunerativos, Y también, al momento de extinguirse el vínculo, cuando se calculan, que vamos a ver en otras unidades, las indemnizaciones, en ese caso, también se tienen en cuenta de acuerdo a los conceptos remunerativos. Esto es bien interesante al momento de hacer el cálculo de las indemnizaciones. Bueno, todos estos conceptos quedan reflejados, digamos, el resultado de esta conceptualización va a estar dado en un recibo de sueldo. El recibo de sueldo también está normado en la Ley de Contrato de Trabajo desde el artículo 138 al 146. Vamos a comentar algunos de estos artículos. Por ejemplo, el 138, que dice que todo pago que se haga el trabajador, ya sea de sueldo o algún otro concepto, como puede ser, por ejemplo, pago de vacaciones, se debe hacer a través de un recibo que debe firmar el trabajador. El artículo 139 dice, bueno, ese recibo el empleador debe hacerlo en doble ejemplar, donde le va a entregar el duplicado al trabajador. El artículo 140 indica cuáles son todos los contenidos necesarios que debe tener ese recibo de sueldo y hacen una enumeración del contenido. Acá, por ejemplo, entre otros, yo les indico el nombre y domicilio del empleador, el quit también del empleador, el nombre y quit del trabajador, la remuneración básica, la remuneración bruta, la remuneración neta, todo eso me indica ese artículo que debe contener ese recibo de haberes. Y el artículo 141 me da la opción de hacer, nosotros hemos dicho que todo pago se debe hacer por un recibo, de hacerlo por recibo separado. Es una opción porque la ley me dice podrán realizarse por separado. Por ejemplo, cuando se le paga las vacaciones, cuando se le hace la indemnización, se puede hacer otro recibo, pero con las mismas características de un recibo de pago. Es decir, tiene que tener el contenido necesario y todo lo demás. Pero se puede hacer por separado, es lo que me dice el 141. Bueno, vamos a ver, así ustedes pueden apreciar un ejemplo de un recibo de haberes. No tiene forma de cómo tiene que ser, sino de los requisitos que debe contener, como hemos comentado. Esto va a ser un ejemplo de un recibo de haberes, con esta estructura, de un trabajador que está en relación de dependencia y que se le aplica la ley de contrato de trabajo. Como hemos comentado, que tiene que estar el dato del empleador, los datos del empleador, también debe estar los datos del trabajador, acá están los datos del trabajador, el CUIL, el periodo que se abona, la fecha de ingreso, el sueldo básico, acá estaría el sueldo básico, eso también debe estar en este recibo, acá se le pone el sueldo básico. También, bueno, hay una parte que no se lo comento en la filmina, pero se lo digo acá, esto es una exigencia que hace la ley, otra ley, el artículo 12 de la 17250, y dice que se debe informarle al trabajador, acá en el recibo sale como último depósito, qué fecha se pagó, qué periodo se pagó y en qué banco se pagaron los aportes, las retenciones que se le hicieron a ese trabajador. Es decir, vamos a ver que se le retiene al trabajador los aportes y ahí le estoy informando yo, mire, tal periodo se pagó el día tal en el banco tal, las retenciones que nosotros le hicimos. Es decir, quien sabe leer el recibo ve que
cuándo se han pagado, cuándo el empleador ha ingresado esas retenciones que hizo. Eso también debe estar en este recibo. Le debemos indicar la tarea, la categoría, la obra social que tiene ese trabajador. En este caso he puesto como de un trabajador de OCECAT, un trabajador de comercio que ha optado por la obra social de OCECAT. Por lo tanto, ya acá vamos a tener todos los conceptos, que el contenido que tiene que tener este recibo de haberes, está todos los detalles de la remuneración. Bueno, vamos a dividir esto en tres partes en cuanto a los cálculos de lo que se le abona a este trabajador, que vamos a tener lo remunerativo, lo no remunerativo y otra parte que de descuento. En cuanto a lo remunerativo, acá tenemos la suma total de todo lo remunerativo, es decir, lo ubicamos en esta columna, todos los conceptos que hemos determinado como remunerativo y donde vamos a tener la suma de esa remuneración total, que sería esta, los conceptos remunerativos. Ahora bien, los no remunerativos estarían en otra columna para diferenciarlos. ¿Por qué? Porque hemos dicho que esto no es tan sujeto a aporte, entonces lo ponemos en otra columna. Y en este ejemplo, lo no remunerativo sería esta parte. Que en este particular caso, más adelante lo vuelvo a repetir, vamos a tomar como ejemplo, según la actividad de este trabajador, que es un trabajador que se le va a aplicar el convenio colectivo de trabajo de comercio, de empleo de comercio, el convenio colectivo de trabajo número 130/75. Y nuestra otra parte, la tercera columna, esto sería todo concepto no remunerativo, como hemos dicho, la tercera columna es la columna de los descuentos. Es decir, acá tenemos la suma de todos los descuentos que se le hacen, que después vamos a ver que estos serían los aportes o las retenciones que el empleador le hace a este trabajador. Ahora, ¿cuál es la característica, habíamos comentado, ¿no es cierto?, de todo lo remunerativo, es decir, todos estos conceptos que son remunerativos, van a estar, que viene sumando acá un total, haciendo una suma total de esto, que sería esta, van a estar alcanzados, o vamos a calcularle los aportes a la seguridad social y los sindicales, y lo vamos a ubicar en la columna de los descuentos. Los no remunerativos, que hemos dicho que son todo esto, no le vamos a calcular ni aporte, ni aportes de ley, ni los sindicales. Esa sería la estructura de un recibo de haberes. Es decir, para que ustedes sepan leerlo y si están bien o mal confeccionados o bien o mal calculados. Bueno, acá va a ser un poquito de ejercitación donde ustedes van a indicarle, les voy a dar varios conceptos y ustedes tienen que indicar si el concepto es remunerativo o no remunerativo, según los conceptos que hemos comentado. Bien, ahí tienen un listado para que ustedes vean, sueldo básico, adicional por antigüedad, van a indicar si es remunerativo o no remunerativo. Tienen todos esos conceptos para ejercitarse y saber diferenciar claramente estos dos tipos de conceptos de la remuneración. Bueno, dentro, si bien es cierto, en el recibo hemos visto los aportes a los fines de comentarlo, ahora vamos a ir un poquito más de indicar cuáles son los aportes obligatorios que tiene que hacer el trabajador que está en relación de dependencia. Tenemos aportes obligatorios por ley y tenemos aportes obligatorios por convenio colectivo de trabajo según la actividad, es decir, los aportes obligatorios de sindicales. Y los voluntarios
que generalmente son de los sindicales, donde a fines de la afiliación, por ejemplo, al sindicato, me dice que hago un aporte voluntario si yo quiero afiliarme o no. Vamos a ejemplificar el comercio. ¿Cuáles son los aportes obligatorios del trabajador? Estamos siempre que se le aplique la ley de contrato de trabajo, en el caso que estamos viendo, y para cualquier tipo de trabajador, ya sea un empleado de la construcción, uno de oficina, uno de venta, a todo este tipo de trabajadores son obligatorios para todo. Acá no hacemos distinción en realidad de la actividad, porque la distinción de la actividad va a estar determinado por los aportes sindicales, más bien. Entonces, los obligatorios legales serían la jubilación, el 11%, el Instituto Nacional de Seguridad de Jubilados y Pensionados, el 3%, que es la ley 19032 que obliga, que el famoso PAMI para nosotros, es decir, se va haciendo un aporte de parte del trabajador para el PAMI. El PAMI va a ser en la obra social cuando tenga el beneficio del jubilatorio que la va a utilizar. Ahora va haciendo ese aporte. Y para la obra social, un 3% para la obra social vigente en la cual él ha optado. Un 3% determinado por la ley 23.660. Tenemos los obligatorios de convenio, que en el caso que hemos ejemplificado, al sindicato se le aplica un 2%, llamado FAS, Fondo de Ayuda Solidario, y a la federación de todas las actividades comerciales se le debe aportar el 0,5%. Este sería obligatorio de convenio. Bueno, hasta acá vamos a ver esta primera parte de la remuneración para después ver el tema de los cálculos del sueldo anual complementario y el embargo. Que tengan buenas tardes.